Para mí realmente es muy emocionante estar en Carache después de tanto tiempo. Y puedo decir que gratamente Carache no ha cambiado en relación a las cosas buenas. Y me parece que estuve aquí ayer. Claro, siempre hay pequeños cambios, pero a grosso modo yo diría que Carache es un pueblo trujillano que conserva lo grato de los pueblos andinos venezolanos. Y he conocido bastante bien la región andina y me parece que aquí todavía se conserva mucho de lo de antes. Quisiera destacar al señor José Juan Rodríguez, quien para mí siempre ha sido el símbolo de Carache y de lo que son las tradiciones de este pueblo. Y para mí fue tan lindo encontrarlo nuevamente. He pensado hablar un poquito de la importancia que tiene la región andina como tal para nuestra prehistoria. En los textos de historia generalmente, la región andina venezolana no ha sido muy tomada en cuenta. Y esa fue una de las razones por las cuales yo pensé dedicarme a esta área, que es tan rica, pero claro, muchas veces la gente hace comparaciones con otros países y normalmente se piensa que las cosas prehistóricas famosas son aquellas de los países como Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, Venezuela es una región sumamente rica en restos arqueológicos, en tradiciones, no necesariamente de tipo espectacular, porque muchas veces la gente piensa que tiene que haber pirámides y grandes estructuras para que algo sea importante. Sin embargo, los aportes de todos los pueblos y de todos los tiempos son valiosos si se integran debidamente y si se trata de darle realmente el marco que le corresponde. Entonces, en todo caso, en los Andes venezolanos se presenta una circunstancia muy peculiar y es que es la región del país que tiene más variación de pisos climatológicos y ambientales que ninguna otra. Por un lado se encuentra en una región tropical y por la otra pues tiene montañas muy elevadas. Entonces hay que pensar cómo la población antigua prehistórica tuvo que adaptarse a esos diferentes ambientes y cómo logró avanzar, progresar, integrarse, recibir influencia de afuera, influir en otras gentes, y todo eso está plasmado, por supuesto, en los restos del pasado. Ahora bien, la prehistoria de este Valle de Carache, que es el que vamos a tocar específicamente, se conocía algo de ello desde los años 30 más o menos. En esa época vinieron aquí unos arqueólogos de Estados Unidos que iniciaron las exploraciones y estudios sistemáticos en el país. Ellos se fueron después y eso quedó un poquito en el olvido. Luego, más o menos en los años 50, el profesor J.M. Cruikshank, quien se puede decir que es el decano de los arqueólogos modernos de Venezuela, inició sus estudios en todo el país y también visitó la zona de Carache. Recobró algunos materiales y eso le permitió hacer un esquema tentativo de algunos aspectos de la prehistoria. Luego, cuando yo me inicio en la carrera, uno por supuesto se asesora cuando uno arranca. Él me decía, ¿por qué no vas a Carache, que es una zona que se conoce ya algo, pero hace falta un estudio intensivo? Y esa es la razón, pues. Vinimos aquí en el año 63, recorrimos algunas áreas, arrancamos en la travesía de Mirinday. Los materiales que saqué de aquí, los analicé por más de un año, hice una reconstrucción, pudimos establecer la duración temporal de la población precolombina y luego pues con otros estudios en otras áreas logramos más o menos armar una especie de cuadro global que nos da una información mucho más completa que la que normalmente nos enseñan los textos de historia. Lamentablemente empiezan con la llegada de Colón y lo anterior generalmente se cubre de una manera muy superficial, muchas veces en forma despectiva hacia los pobladores autóctonos y más que nada se ignora realmente los grandes aportes de nuestros aborígenes. Empecemos con las diapositivas. Estos son quizás de los materiales más estéticamente más atractivos de la cultura de los aborígenes de Carache. Estos son una cantidad de boles que generalmente llevan una decoración geométrica y tienen unas bases que se llaman bases de pata y anillo, que están muy relacionados con otras regiones del continente. Cuando uno estudia, por ejemplo, la arqueología de Panamá,
de Costa Rica, de las Antillas Holandesas y de la región del estado Lara encuentra materiales bastante similares y toda esa gente debió haber estado emparentada de alguna manera. Estos son también materiales muy típicos, ahí en los fragmentos que están allá atrás hay algunos pedazos. Este es el tipo chao plástico donde se repite muchísimas veces la forma de una serpiente medio estilizada. Es un motivo muy común y seguro que tuvo alguna connotación de algún tipo de rito o de algo mágico religioso. Este es un fragmento del tipo el chao pintado plástico. La vasija entera nunca se pudo reconstruir, pero sí con los fragmentos logramos una buena parte. Y lo que sí les puedo garantizar es que es de las cerámicas mejor hechas que yo he visto en la arqueología. Es un trabajo sumamente delicado. Recuérdense que en esa época la gente no tenía ningún tipo de maquinaria, todo hecho a mano, un dibujo muy delicado y sumamente bien hecha. Los colores se han mantenido perfectos y realmente es la labor de unos artistas milenarios. Bueno, esto ahora pasamos a la famosa ermita que está ubicada cerca del Chao y Miquimú. Cuando nosotros las detectamos estaba así, totalmente cubierta de vegetación y tuvimos que hacer un gran trabajo de limpieza. Ya ahí habíamos limpiado parte de los muros y esta es la primera construcción que hacen los españoles en el Valle de Carache. Pensamos que data más o menos de fines del siglo XVI. Hay documentos históricos que esa historia la conoce bien el señor José Juan Rodríguez. Sin embargo, también obtuvimos evidencias arqueológicas que confirman las fechas históricas. Es decir, ahí se encuentran materiales hechos por los europeos, restos de materiales de los indígenas y una mezcla de las dos influencias. Es decir, hacen cerámica siguiendo la técnica de elaboración de los indígenas, pero las formas ya son hispanas. Y eso tiene que ver con la dieta de la gente. Cuando llegan los españoles, ellos comen muchas cosas como en forma de sopas, y entonces empiezan a hacer forma de vasijas como al estilo español. El indígena más bien asaba mucho, entonces no necesitaba esos grandes ollas gruesas, por ejemplo. Bueno, hay varios aspectos de la ermita. Actualmente fuimos esta mañana, está totalmente tapada y varios de los muros ya no existen. Pueden ver en el fondo donde hay una pequeña excavación, eso era el altar y adelante había el atrio y logramos pues más o menos poder reconstruir las dimensiones y algunos otros aspectos que están en uno de los dibujos allá atrás. Y en el patio y adentro pues existen restos de materiales, como les digo, tanto de los indígenas como de los españoles. Es decir, empieza la fusión de dos culturas y entonces lo que hemos llamado nosotros el indohispano, que bueno, restos de los cuales todavía persisten hoy en día en la cultura popular. Esto es en uno de los muros de la misma ermita, donde salían algunos pedazos también de cerámica que se utilizaron en la construcción de la estructura. Otro aspecto más de la misma ermita. Este es el altar y lo que quedaba pues de los fundamentos. Bueno, esto es lo que hace un arqueólogo cuando está trabajando. Todo lo que se obtiene de la excavación se tiene que cernir para que no se pierda ninguna evidencia. Cualquier cosa, por más insignificante, se recupera. Nunca se sabe si después puede ser útil y en el laboratorio pues uno lo analiza con cuidado. Entonces ahí a veces aparecen restos, por ejemplo, de semillas, de frutas, de plantas, de lo que ellos comían, que es tan importante como los objetos más bonitos, pues. Lo que más recuerdo eran los niños de las escuelas rurales que siempre nos buscaban y querían que les tomáramos fotos y nos acompañaban a veces. Esto es una toma de la mesa, que es una zona tan bella y fértil, que la vi esta mañana desde la altura hacia Umucaro y también sigue aparentemente igual. Una de las cosas importantes que uno hace después de todos esos análisis es ubicar todos esos hallazgos en el tiempo. Entonces pueden ver, esto es producto de las excavaciones en muchas otras regiones del occidente, pero Carache entonces tiene 3 fases arqueológicas: Miquimú, Mirinday y la ermita, que son 3 cosas diferenciables en el tiempo y en sus características. Entonces se puede decir con toda certeza y en base a los trabajos
que los primeros habitantes en el Valle de Carache estuvieron aquí por lo menos 650 años después de Cristo. Luego viene una gran fase que he llamado Mirinday, que dura más o menos desde alrededor de 1000 hasta los tiempos históricos y coincide parcialmente con la ermita, que ya claro del momento de más o menos 1600, y por supuesto actualmente estamos en la etapa de la Venezuela contemporánea, en la cual en Carache todavía quedan algunos de los restos de los antiguos, y ojalá, y es mi gran deseo, que un museo lo recuerde para las generaciones futuras. Quiero destacar 2 o 3 cositas aparte de Carache. Hoy en día, en todo el mundo, los sitios arqueológicos históricos están desapareciendo violentamente. Entonces, muchas veces uno tiene que trabajar a la par con los tractores que destruyen los restos. Entonces, esto es lo que se llama arqueología de salvamento de rescate. Y entonces, muchas veces nosotros llegamos demasiado tarde para rescatar algo. Por suerte, aquí en Carache eso no ocurrió. Después que obtenemos los materiales que excavamos, pasan a los laboratorios. Este es el laboratorio donde yo trabajo. Entonces todo se cataloga, se clasifica en cajitas y se hace pues todo ese trabajo muy delicado, que es la parte más lenta, que es el análisis de los materiales obtenidos. Luego, bueno, siempre quiero destacar eso. Lamentablemente muchas veces no hay la conciencia sobre la importancia del patrimonio, se destruye, se exporta ilegalmente y respeta, etcétera, etcétera. Este es un fenómeno mundial y entonces habemos algunas personas preocupadas por esto y tratamos de crear conciencia en la población para que quede algo para las generaciones futuras. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una colección arqueológica de cierta importancia de una zona del estado de Trujillo, con piezas muy bellas, pero muchas de ellas no se le conoce la procedencia exacta. Entonces, estas piezas tienen valor desde el punto de vista del coleccionista y del artista, pero para el arqueólogo se pierde la información que está detrás de la pieza. O sea, no sabemos a veces el contexto, ni la antigüedad, ni quién las hizo. Y esto es una demostración pues del máximo desastre cuando la gente saquea por saquear sin llevar ningún control, no como aquellas excavaciones que les mostré al comienzo, y lo que sale de ahí pues es una gran confusión y realmente es lo que nosotros condenamos bastante. Estos son los extremos de lo nocivo cuando las piezas son sacadas ilegalmente. Entonces de vez en cuando las decomisan en los aeropuertos, en alguna sitio donde hay vigilancia. Entonces aquí esto es una pieza que ha sido hasta partida en varios fragmentos, que no tiene valor absoluto y se pierde pues un valor histórico muy importante. Pregunta, se refiere a, había encontrado un hueso humano de 15.000 años de edad, más o menos. Y la otra que quisiera yo una explicación es si en esta región son 600 años antes de Cristo, ¿no? Después de Cristo, después de Cristo. Nuestra raza indígena no estaría entonces en esta región antes de Cristo. Gracias. En los Andes venezolanos sí hay algunas construcciones de piedra, no al estilo de Machu Picchu por supuesto, pero sí hechas de piedra, sobre todo en la zona de Mucuchíes, que por ejemplo se han encontrado restos de terrazas agrícolas, de algunas murallas muy antiguas, de fundamentos de casas, porque ahí la materia prima básica era la piedra, porque es una zona elevada, hacía más frío que acá, y la tenían muy accesible. En cambio en esta zona como de tierra templada, el material de construcción generalmente era de adobe o de materiales muy perecederos que casi nunca se conservan por un tiempo muy largo. Entonces de la arquitectura precolombina no tenemos demasiados vestigios seguros. Se preguntaba era si ya habían encontrado unos huesos humanos de unos 15.000 años. Eso debió ser quizás el profesor Cruzen, que sí ha encontrado unos restos muy antiguos, sobre todo procedentes de la zona del estado Falcón. Y ahí sí se tienen evidencias, pero no tanto de los propios restos humanos, sino más bien de los materiales asociados con la gente que vivió en ese tiempo. Porque aquí tenemos evidencias arqueológicas en Venezuela de más de 20.000 años atrás, pero básicamente encontrados en la región del estado Zulia y en Falcón. Esto no quiere decir que no existan en otras partes, sino simplemente pues no han sido encontradas todavía, porque no tenemos demasiados arqueólogos y además hay zonas que son más fáciles de ser investigadas porque tienen menos vegetación
el clima ha sido más favorable porque es más seco quizás, ¿no? Factores como este. Los materiales más antiguos que yo personalmente he encontrado han sido en la región del estado Zulia, que datan de unos 2000 años antes de Cristo más o menos, ¿no? Pero ya le digo, en Venezuela en general hay evidencias muy antiguas hasta unos 20.000 años. En la región andina propiamente, hasta ahora seguramente fechado lo más viejo es lo de Carache, de lo de Miquimú. Ahora ya le digo, eso no le quiere decir que el primer andino de Venezuela viene de Carache, ¿no? Porque pueden haber otros en otros sectores, pero sí tenemos gente, o sea, la antigüedad del hombre en este país es mucho más vieja de lo que los textos de historia dejan ver, ¿no? Que normalmente mochan todos esos 20.000 años anteriores a la llegada de Colón. Y eso es lo que nos preocupa a los arqueólogos, que eso es parte de la historia, muy importante, es la primera evidencia, son verdaderamente los pobladores autóctonos, no es que no sean importantes los posteriores, pero hay que estudiar la cosa en forma global. La gente que llegó al país posiblemente llegó primero a la región costeña, ¿no? Entonces la región andina fue poblada, poco a poco fueron subiendo a la región andina y primero se pueblan las partes más bajas, las tierras más bajas, la tierra templada como esta zona, y donde llegan de último parecería es en la región paramera, y posiblemente todavía no había tanta gente, que no había la presión demográfica como en otros sectores. Parecería que las zonas más templadas ofrecían mejores condiciones a la población, pero para eso necesitamos muchísimo más estudios para poderlo afirmar con toda seguridad. Gracias. Si se tiene un museo bien organizado, me parece que debería de haber donaciones que sean de toda la colectividad y que queden para las generaciones futuras. Porque muchas veces cuando hay una pieza muy bella en una casa, a veces se puede morir la persona que tenía el interés en la pieza y los otros familiares a lo mejor pierden el interés y se pierde el material. En cambio, si se dona, y entonces se dona, la familia fundada de tal y aparece registrada como tal, donó tal cosa a su museo de su pueblo y de su región. Entonces con eso puede ser la base del Museo de Carache. Y luego se harían unas excavaciones para complementar la información que haría falta para dar la visión global. Y van a surgir nuevas técnicas de excavación que deben ser aprovechadas e incorporadas. Una está en Nueva York, que es la fumadora. Otras están en la exposición Huellas del Museo de Ciencias Naturales. Estas son cosas muy extensas de hablar y ustedes, me alegra que están tomando conciencia de ello y tomando amor. El esfuerzo que hice yo al recoger estas piezas, no tanto de las regiones de esta parte, que donde se consiguen solamente fragmentos, y en los cuales destacan dos figuras completas que me fueron donadas por una parienta mía que se llamaba Inés Saiz Vázquez. Son dos piezas que están muy bien con sus engobes y están en mi pequeño museo. Yo quería que en mi museo tomara parte todo lo que era cerámica, por lo cual ahí hay unas piezas, son 3 piezas etruscas, 400 años antes de Cristo, un fragmento de una tanagra griega, un lagrimal de Corinto y unas mayólicas de África, y amén de muchas otras piezas que me fueron donadas, como 2 piezas de Panamá, una pieza chorotega del Museo del Indirí en Nicaragua, una pieza de Costa Rica, excavaciones que yo hice en Barrancas del Orinoco y obtuve 2 piezas intactas que están ahí. Hay una pieza también con 3 asas que viene de Kibor y estuvo en depósito en el Museo de Ciencias Naturales y la estudió Janine Sujo. Esta noche quiero guardar un ferviente recuerdo al maestro Cruzen, a Marcel Roche y a una insigne amiga mía que murió en un accidente en Londres que se llamaba Maruja Rolando. Ellos me enseñaron los primeros atisbos de amor a lo primitivo y a las cenizas indígenas, porque ellos pasaron por aquí en el año 1961. Lamentablemente, cuando Erika vino a Carache, yo estaba de partida para Europa y el maestro Cruzen, que en aquellos momentos había sufrido una operación, me encargó de decirle a Erika o a él, insinuarles cuáles eran las personas con las cuales iban a tener contacto. Yo he tomado la palabra no porque quiera hacerme evidente, pero mi intención, quiero demostrarla esta noche, de que mi esfuerzo fuese exclusivamente un museo de la tierra,
es decir, del trabajo del hombre a través de la tierra, y por eso ustedes observan allí unas vitrinas. Pude comprar piezas en Santa Marta hace 20 años y así sucesivamente fueron cosas que me costaron esfuerzo y dinero. Yo deseo que esto pase a poder del pueblo de Carache. No han sido tomados muy en cuenta estos objetos que están en este pequeño museo. Si ustedes observan el día cuando vienen, ven el techo que tiene las tejas rodadas y no ha habido forma ni remedio que el Consejo Municipal las haga reparar. Muchas veces llueve y caen las goteras que me están arruinando las vitrinas. La polilla está dañando muchas piezas que necesitan mantenimiento. No ha podido haber catalogación porque no hemos tenido respaldo material ni moral, diría a veces. Cuando yo venía los primeros tiempos servía de guía, pero yo me cansé porque lamentablemente uno madura, no tiene la misma resistencia para estar mostrando las cosas. Yo quisiera, como siempre tengo con el Grupo Papelón, un proyecto de instruir algunos guías referente a las piezas que están en la iglesia y algunas otras cosas. Yo les doy a ustedes las gracias por la atención prestada y tienda el amor por eso. Un abrazo a todos y sobre todo a Erika. Gracias. ¿Se ha evidenciado alguna muestra o alguna prueba de vinculación cultural de los antiguos cuicas o timotocuicas, de los aborígenes, con los chiches de la sabana de Bacatá, y de estos con ramificaciones incas de la zona de Bolivia, Ecuador y Perú? Es muy interesante desde el punto de vista cultural. Bueno, básicamente la gente de Carache tuvo más vínculos con la gente de Centroamérica. O sea, con la gente de Panamá y Costa Rica hubo influencia, sobre todo evidenciado en parte de las cerámicas que yo mostré. Ahí se ve claramente. La vinculación con la gente chipcha viene más bien de la zona, más bien de Mérida, las partes altas. Ahí sí hay conexión, por ejemplo, entre lo que nosotros llamamos la parte de Mucuchíes con la gente de la sabana de Bogotá. E indirectamente, por supuesto, todo eso está vinculado con los Andes centrales peruanos. Pero yo creo que es bastante tardío eso. Estas no son las únicas influencias, por supuesto, porque hubo cosas locales que se produjeron acá, que son producto de la gente y de su zona, pero sí, a grosso modo, la gente de los Andes elevados tuvo vinculación con la gente colombiana e indirectamente con los peruanos en algunos aspectos. Y los caracheros, vamos a llamarlos así, antiguos, y la gente de Lara, que están muy emparentados más bien con la gente centroamericana, más bien que con las andinas propiamente dichas. Buenas noches, doctora. Es una pregunta en relación a una fotografía en la diapositiva de las placas líticas, las alas de murciélago. ¿Qué relación tienen estas placas, según informes que leí yo en una revista, con otras culturas, ya que parece que el tipo de formación de la piedra no era de esta región? Y otra pregunta un poco curiosa, si usted aquí en Carache o en la zona de Carache consiguió petroglifos, ya que en la zona de Barinas existen unos petroglifos, en la zona de Bumbum, ¿qué relación existe entre la civilización que existió aquí y la de Barinas, del Piedemonte andino? Esas placas o alas de murciélago efectivamente son hechas de una materia prima que se llama serpentinita y otros minerales similares que no son típicos de las formaciones geológicas andinas. Entonces esa materia prima tiene que haber venido de sitios lejanos, ajenos a los Andes. No sabemos exactamente cómo, pero posiblemente los artesanos que elaboraban estas piezas, estas alas, vamos a llamarlas así, buscaban la materia prima en expediciones o buscaban intermediarios que les facilitaran esa materia prima. Entonces, por ejemplo, en Mucuchíes encontramos un taller donde elaboraban esas placas, encontramos más o menos 17 esqueletos rodeados de los utensilios de trabajo. Sobre el pecho llevaban su ala de murciélago cada uno de ellos. Obviamente enterraban a la gente con su producción y con algo que debió ser sumamente valioso para ellos. Tampoco en Mucuchíes esa materia prima se consigue. Entonces tratamos de localizar los sitios de origen de esa materia prima. Entonces sabemos que existe, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Existe igualmente en la península de La Guajira. Se han encontrado cosas similares en algunas de las Antillas, sobre todo en Cuba.
Se consigue también en la región de Tinaquillo y en el estado Aragua. Ahora es muy difícil precisar cuál de estas localidades pudo haber sido el lugar de origen de esta materia prima precisa, ya tanto de Carache como de la región de Mucuchíes. Lo que sí sabemos es que no es de aquí. Y en otras partes también se han encontrado objetos elaborados, posiblemente productos de comercio. Las más elaboradas se consiguen en Costa Rica, donde están hechas hasta en forma de relieve, bellísimamente bien elaboradas. Igualmente ocurre con las que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero la gran ventaja de las de Carache, y en eso fue para mí una de las grandes satisfacciones, que las pudimos fechar, que se encontraron asociadas en un corte donde sabemos de dónde salieron, junto con la cerámica y el carbón, que nos permitió obtener la fecha segura. Porque muchas de las otras que aparecen en museos no se sabe exactamente ni la procedencia exacta ni la filiación. Entonces estas de aquí realmente fueron las que dieron la primera pista de poderlas identificar y fechar desde un punto de vista sistemático, ¿no? Eso es por un lado. En relación con petroglifos, en este valle no encontramos petroglifos nosotros. Ahora el estado Trujillo y la región andina tiene, por supuesto, muchos, sobre todo el Táchira, que quizás uno de los estados donde más se han localizado, y el piedemonte andino, como se dice, la región de Bumbum y otras zonas de Barinas. Ahora, los petroglifos es una cosa muy difícil de interpretar, hay mucha especulación sobre ellos, pero generalmente no se pueden fechar porque no están asociados con otros materiales. Y entonces, claro, la gente piensa que cuando se encuentra algún grabado, algún dibujo que representa, por ejemplo, un sol, y lo encuentran en otra parte, piensan que hay una relación. Pero eso no lo podemos afirmar con toda seguridad. Posiblemente tuvieron muchos usos, en algunos casos simplemente eran pues una manera de los artistas de la época de plasmar sus inquietudes artísticas, otras veces seguramente eran mensajes. Hay quienes han hablado de que inclusive han habido especies de mapas, indicadores de rutas, cosas relacionadas con fenómenos astronómicos, etcétera, etcétera. Pero yo no soy especialista en petroglifos, nunca me he querido dedicar mucho a ellos porque me parece que conocemos muy poco y se presta mucho para la especulación. Pero en el valle aquí yo no localicé ninguno. Es posible que existan algunos en algunas zonas, pero personalmente no localicé ninguno. Muchísimas gracias a todos por haber venido y ha sido para mí un placer haber estado aquí nuevamente esta noche. Gracias.